Bien, colegas, muy buenas noches a cada uno de ustedes. Reciban un saludo cordial en el nombre del Centro de Alto Rendimiento Docente. Quien les saluda es su colega, su amigo, el profesor Reimer Basilio Gamarra. Bien, colegas, esta noche, una noche académica, vamos a continuar con nuestra preparación para la, para la prueba nacional, la prueba única nacional del concurso de ascenso de escala magisterial con el nivel inicial. En sala ya contamos con la grata presencia de nuestra capacitadora, la doctora Jessica Gallardo, para quien, estimados colegas, voy a pedirles fuertes palmas virtuales y desearles que disfruten de estas 2 horas de trabajo. Y a usted, estimada profesora Jessica, darle una vez más la más cordial bienvenida a esta noche académica. Puede iniciar, por favor. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Muchas gracias. Un ratito. Muy bien, buenas noches, queridos colegas. La semana pasada ya habíamos estado compartiendo también este espacio en el cual hemos profundizado en el área de comunicación. Habíamos mencionado que en el área de comunicación tenemos un enfoque característico, singular, que tiene que ver justamente con el enfoque textual, ¿no? Perdón, con el enfoque comunicativo. El mismo que busca que los chicos desarrollen competencias comunicativas desde situaciones reales, desde situaciones genuinas, ¿no? De comunicación y sobre todo desde situaciones que tengan sentido y significado para ellos. Entonces, a partir de esa presentación que hicimos del enfoque del área, es que hemos venido analizando algunas casuísticas relacionadas al área de comunicación. Entonces, hoy día vamos a continuar, vamos a desarrollar más casuísticas y vamos a empezar por esta pregunta, la número 17. A ver, vamos a iniciar. Dice, Julieta, de 4 años, coge un cuento de biblioteca que en la portada tiene un ratón sonriendo. Lo revisa por unos minutos, pasando las páginas, luego se lo lleva a la docente para mostrarle y pasando nuevamente las páginas le dice, te cuento el cuento, había una vez un ratón feliz y colorín colorado, este cuento se ha terminado. ¿Cuál de las siguientes intervenciones es pertinente que la docente realice para continuar favoreciendo la aproximación a la lectura de Julieta? A. Julieta, qué lindo el cuento del ratón, pero ¿qué te parece si ahora lo lees pasando página por página? B. Julieta, qué bueno que te guste el cuento. Ahora te lo leeré para saber todo lo que le pasó al ratón. C. Julieta, qué interesante es el cuento que me leíste. Cuéntame qué más pasó con el ratón. Entonces, esta es una situación en la cual vamos a poder escoger una de las alternativas. Vamos a dar 2 minutos para que ustedes puedan pensar, como digo siempre, primero desde el sustento, ¿no? Desde el fundamento, y si es que ya no recordamos los fundamentos del área, entonces podríamos también usar el descarte, ¿no? Pero primero siempre desde el fundamento, ¿ya? Entonces, 2 minutitos, colegas, para poder indicar cuál sería la respuesta. Son 7:10, 7:12. Podemos mencionar ya aquí en el chat cuál sería la respuesta.
Listo, y estamos colocando las respuestas. A ver, tenemos una primera respuesta a la B, dos respuestas C. Muy bien. ¿Alguien más quiere responder? Ya, ahí seguimos. C. ¿Alguien dijo A? Hay de todo, hay B, C y A. A ver, vamos primero con el colega o la colega que respondió B. A ver, Leo, sale aquí Leo. Si nos puede decir por qué respondió B. ¿Quién es Leo? Eva también nos dijo B. Eva, ¿puedes compartir por favor por qué sería la respuesta a la B? A ver, colega, Maestra, buenas noches. buenas noches. Eh, es que dice, ¿cuál de las siguientes intervenciones es pertinente que la docente realice para la aproximación de la lectura? Entonces, el niño a veces lee a través de su profesora, ¿no? Entonces la B dice, Julieta, qué bueno que te gusta el cuento, ahora te lo leeré. Entonces ya está favoreciendo a la lectura, ¿no? La niña está leyendo a través de su profesora. Gracias. Ese sería el fundamento de Eva, que la niña lea a través de la profesora. ¿Ya? ¿Alguien dijo A? ¿Por qué A? Gladys. Gladys, ¿por qué A? ¿Está Gladys? ¿No está? Porque pienso que el niño al leer las imágenes, va a poder contestar a la pregunta qué más, sigue el cuento, qué dice el cuento. O sea, leer él mismo, no sin necesidad de que le lea la docente. Pero si es a leer el mismo, ¿por qué no sería la C? ¿Por qué la A? Pero es que ahí en la C, o sea, solamente él está leyendo una página. A ver, lo dice primero pasando las páginas. Pasando las páginas. Sí, creo que me apresuré acá. ¿Ya? Ya ella leyó las páginas, ella lo pasó las páginas, ¿no? ¿Qué garantía existe de que si va pasando página por página vamos a favorecer la lectura? No necesariamente, ¿no? A ver, bueno, ahí vamos a seguir analizando. A ver, ¿quiénes contestaron C? ¿Quién quiere participar de los colegas que contestaron C? María, Miriam, Maribel. María del Pilar. Ya, a ver, María del Pilar, adelante. Bueno, el propósito es que es la lectura, ¿sí? Entonces, Julieta qué interesante está el cuento que me leíste, Julieta. Entonces, cuéntame qué más pasó con el ratón. Entonces ella ya comienza a imaginarse, a hacer su creatividad, ya comienza a desplazarse, por eso usted hizo una pregunta muy cierta. ¿Por qué en la A, si pasa de página en página, cómo sabremos si la niña ella puede decir lo que ve en las páginas, pero acá se le está mostrando solamente un dibujo, por decir, y ya se le brinda la oportunidad a la niña, o sea, la niña es la que tiene que expresar, la que tiene que imaginarse cómo es un ratón, de repente para ella el ratón es el ratón que le hicieron para su cumpleaños, y ella comienza a contar de Mickey Mouse, qué sé yo. Eso es lo que cuenta qué pasó con el ratón, ¿no? Ya es su creatividad de ella, su imaginación, como usted dice ahí. En realidad, sí, profesora, contradice entre
La A, la B y la C, pero para mí es la C, donde colorín colorado este cuento se ha acabado, pero se ha terminado, pero es la que, Julieta es la que tiene que contar, o sea, tiene que dar su opinión de ella, de la misma niña, no de la profesora. Por eso que la profesora le dice, cuenta qué más pasó con el ratón. O sea, le da la confianza, la seguridad, la autonomía, ¿no? Y está en la competencia de las estrategias de crear textos, ¿no? De crear textos en cuanto a su imaginación. No sé, profesora, si estaría bien lo que estoy respondiendo, pero Muy bien, sí, María, está muchas. muy, me parece que está muy fuerte, sí es cierto, usted ha hecho unas preguntas muy fuertes también, ¿no? ¿Por qué la A? Y si no pasa las páginas, de repente se queda en la primera página, se aburre. Es una niña de 4 años que necesita Ujú, apoyo. Después la profesora, la que respondió la B, dice que bueno que te gusta, ahora te lo leeré para saber todo lo que le pasó el ratón. Te lo leeré, o sea, ahí interviene la docente. Bueno, ujú. no sé, profesora Jessica, esa es mi opinión. Hay profesoras que la mayoría han respondido C, pero con todos sus conocimientos de usted nos va a dar la respuesta según la capacidad, porque según el enfoque de competencia tiene 3 pasos, ¿no? Así como no, estamos aprendiendo con la profesora de matemáticas, usted nos dice el por qué, o sea, hay 3 pasos, ¿no? Eh, el oral, ¿no? El diálogo y la expresión que ya ellos expresan según su cuéntame, la profesora le dice, cuéntame, qué más pasó, ¿no? Puede pasar infinidad de cosas, que el ratón se cayó, que el ratón se fue corriendo. Ya no necesariamente puede ser la imagen, como usted dice en la primera pregunta. Profesora, no sé si estaré bien lo que estoy respondiendo, pero la verdad Está que, bien, María. Lo este, bueno es que nos cuestionamos, ¿no? O sea, no, y de cuestionar. verdad que yo estoy aprendiendo bastante con ustedes. Me han estado infinidades en el Facebook, todo, y algo me dijo, inscríbete en el programa Centro de, ¿no? Y nos dio facilidades, ¿no? Entonces dije, yo digo lo que Dios me dice, haz esto, haz el otro. Yo siento, entonces tenemos muy buenas profesoras, tenemos a la señora Rosario desde matemáticas, también me gustaría también en comunicación también hay también momentos, ¿no? De comprender las lecturas, ¿no? La Ujú. inferencial, un montón de cosas y también el silábico, presilábico que también van a venir. O sea, Los también va a niveles de venir lectoescritura, los niveles así es. de, así es. Entonces, yo estoy muy contenta con este grupo que me he presentado casi al fin, casi intermedio, ¿no? Y me estoy nivelando también con ustedes y ando pendiente, ¿no? Con el profesor Reimer, que es el que nos orienta a nosotros, ¿no? Ujú. Y muchas gracias, bendiciones para todos los que están presentes. Muy bien, muchas gracias, María del Pilar. Qué bueno que ustedes reflexionen en relación a eso. Sí, hay procesos, hay niveles, ¿no? Pero en este caso no. En este caso no hablamos de procesos, hablamos de aproximación a la lectura, ¿no? Entonces, cuando aproximamos a los chicos a la lectura, yo lo dije, ¿no? Dije en el enfoque también qué es lo que nosotros como maestras buscamos y es justamente que los chicos movilicen sus esquemas mentales, o sea, ayudarlos a pensar. Entonces, primer paso para ayudar a pensar y que los chicos se acerquen más, se aproximen más a la lectura, acuérdense siempre preguntas abiertas. Si yo como maestra voy a hacer el trabajo por ellos, entonces no desarrollo esa parte autónoma, ni tampoco movilizo los esquemas mentales, ¿no? ¿Por qué? Porque yo ya lo estoy haciendo, lo estoy dirigiendo, estoy instruyendo. Entonces, eso no puedo hacer, ¿ya? O más bien bajo el enfoque que estamos, no contribuiría en la aproximación a la lectura. ¿Ya? Entonces, por ahí, primer punto, cuando por ejemplo la profesora dice, qué lindo el cuento del ratón, pero ¿qué te parece si ahora lo lees pasando? Ya le dio la solución, ¿no? Le dijo,
pasa página por página, pero si ustedes revisan el texto, dice, lo revisa por unos minutos pasando las páginas, o sea, ya lo ha hecho. Sí, ahí Sin embargo, ese fue no, ¿cómo se llama? Como le digo, ¿no? Yo me apresuré a contestarla, pero no había entendido bien esta parte de que, o sea, leí la portada, que en la portada tiene un ratón, pero no me percaté bien acá que ya había pasado en las páginas. ya Acá había dice bien pasado. claro, pasa, lo revisa y va pasando las páginas, ¿no? Entonces, bueno, para eso estamos, ¿no? Para que nos Así es, ayude a definitivamente. reflexionar y si uno tampoco no participa, no te Por quedas con la duda. supuesto, por Ajá. supuesto, ¿no? Está muy bien. Y si nos equivocamos ahora, qué bien, porque acá lo vamos a aclarar, ¿no? Ya Para cuando de, vayamos a nuestra prueba, vamos a estar mucho más preparados. exacto, Entonces, claro. para eso es este espacio, para discutir, para conversar, para tal vez mirar de cerca. Ah, yo te comento el error de repente de contestar rápidamente y no profundizar Ajá, para en la primera aprender parte, ¿no? ¿cómo se llama? Leer y analizar lo que Así dice. es, así es, muy bien. Entonces ahí me dice que ya Julieta ya había pasado las páginas, pero probablemente no era algo que le interesaba. Entonces es como no han visto los chicos que a veces ojean y dicen, ¡ay, qué lindo ya! Y se acabó colorín colorado y te entregan el cuento, ¿no? Entonces la profesora tiene que darse un tiempo. ¿Para qué? Para preguntar, para formular preguntas abiertas que hagan que Julieta indague acerca del texto, pero a profundidad, ¿no? Entonces, la primera donde dice, nuevamente repasamos, estaríamos yendo por el mismo camino, ¿no? No nos asegura que el hecho de pasar página por página realmente contribuya a que Julieta se acerque o se aproxime a la lectura, ¿no? Recuerden que la lectura, yo les dije que era un proceso mental, ¿no? Que los chicos primero imaginan, o sea, en su mente ellos se forman una imagen y luego eso se traduce en la comunicación oral, ¿no? Entonces ellos observan, imaginan y luego verbalizan, ¿no? Entonces la primera no podría ser porque ya está dentro del planteamiento de la pregunta y sería nuevamente redundar. La B dice Julieta, qué bueno que te guste el cuento, le dice la maestra. Ahora te lo leeré para saber todo lo que le pasó al ratón. Y de repente la profesora habla, pero como Julieta no está experimentando ella misma ese proceso mental, sigue siendo sin sentido para Julieta, ¿no? Entonces, ¿quién es el que tiene que experimentar la emoción, el que tiene que imaginar al personaje, el que tiene que ponerse en la piel, el que tiene que de repente hacer como un ratón? ¿Quién es? ¿Es el niño o la maestra? El niño, ¿verdad? Entonces la respuesta es la C, donde la maestra le dice, Julieta, qué interesante está el cuento que me leíste. Y ahí viene la pregunta abierta. Cuéntame qué más pasó con el ratón. No le dice, ¿y el ratón vivió? ¿Y el ratón comió toda su comida? No le dice, sino le dice, cuéntame qué más pasó. Deja abierta una puerta, una ventana, ¿no? Grande de posibilidades para que Julieta imagine todo. Entonces, eso hace que nuevamente Julieta encienda las alertas, ¿no? Y empiece a generar y a movilizar ideas y procesos mentales que van a ayudar a recordar. De repente Julieta no recuerda y vamos al cuento y revisa, ah, esto le pasó, ¿no? Entonces, aproximar a Julieta a la lectura tiene que ver con preguntas abiertas que la maestra plantea y que haga que Julieta movilice ideas y pensamiento, estructuras mentales, empiece en la mente a inferir, si queremos, ¿no? Y a generar estas ideas o a recordar lo que pasó en el cuento y traerlo ahora al presente para comunicarlo de manera oral. ¿Ya? Entonces siempre recordemos leer la parte del fragmento, si es posible unas 2, 3 veces hasta comprenderlo y luego ya ir a las alternativas. Muy bien, entonces aquí la respuesta sería la número C, la letra C. Vamos con otra. Dice, en una institución educativa de la selva, un niño del aula de 4 años ha traído un periódico.
para mostrarle a sus compañeros. Un grupo de niñas se acerca y al ver la primera página encuentra la fotografía de un oso perezoso, ¿no? Que está colgado de un árbol en la plaza de la ciudad. En ese contexto, ¿cuál de los comentarios de las niñas es una inferencia? Natalia dice, qué lindo perezoso, a mí me gusta su carita tierna. Francisca dice, ese perezoso está colgado en ese árbol de la plaza. Antonia dice, mira ese perezoso, seguro que se ha escapado de su casa. Vamos a dar 2 minutos para que ustedes analicen, lean por favor bien. Si quieren, pueden googlear qué es una inferencia, a qué se atribuye una inferencia, cómo se logra identificar este proceso y luego pueden ustedes contestar. ¿Ya? Entonces, vamos a dar 2 minutitos, 7:28, 7:30 debemos contestar. Muy bien, a ver, ya tenemos algunas respuestas. Nos dice la C, la C, la C. A ver, ¿quién quiere participar aquí? ¿Por qué sería la C? Porque está deduciendo que, porque está ahí en los, está deduciendo que seguramente se escapó de su casa. A ver, yo he hecho la A por descarte, ¿no? Como dice Natalia. En la A, la niña está haciendo como una crítica, ¿no? O una apreciación personal, que le gusta su carita tierna. En la B lo descarto porque eh, la niña está, tal cual lo ve, lo está diciendo, ¿no? O sea, digo, ese es literal, como lo ve. Y en la opción C, como dice mi colega, está deduciendo, ¿no? No lo ha visto, nadie le ha dicho, pero como está afuera, ella deduce, ¿Cuál sería ¿no? para ti, Que se Gloria? escapa de su casa, ¿no? Basada en el contexto, ¿no? Sí, esa sería. ¿La C De hecho, sería o por la A? descarte. La La C, C, la Sí. C, la C. porque está, se imagina, no Basado está ¿no? En los datos, en la en altura, el contexto. en el contexto, sí. ¿Qué significa inferir?
¿Qué es una inferencia? Es deducir, por Algo que eso es que no se encuentra en la lectura, pero se uno, supone que ella, se claro, supone, uno se imagina. ¿no? Se imagina. Genera una hipótesis también, ¿no? Podría Sí, ser una hipótesis, una deducción, una situación que ella imagina que podría haber ocurrido. Inferenciar o generar una inferencia significa que nosotros planteamos una pregunta para que los chicos luego, de acuerdo a sus propias experiencias, podrían inferir, ¿no? O sea, de acuerdo a sus vivencias, a sus experiencias, podrían imaginar, deducir, ¿no? Podrían predecir también una situación, de acuerdo a sus propias experiencias, ¿no? De acuerdo a sus vivencias. Entonces aquí, por ejemplo, si hablamos de que Natalia dice, qué lindo, a mí me gusta su carita tierna, no infiere nada, porque solamente alude a una característica personal del osito, ¿no? Francisca dice, ese perezoso está colgado, lo describe de manera literal, y en la C hace una inferencia porque tiene una percepción, ¿no? Tiene podría ella imaginar que se encuentra ahí porque probablemente se escapó de su casa, ¿no? Entonces plantea una inferencia desde su propia experiencia, desde su propia imaginación, ¿no? Genera una hipótesis también. sí, la Entonces, hipótesis. claro, sí, genera una hipótesis, ¿no? Una hipótesis es, yo podría incluso decir, ¿no? Tener una hipótesis que no necesariamente puede ser la certera, ¿no? Pero es una hipótesis, es mi postura, es mi idea, ¿no? Yo la presumo, la planteo, la indico, ¿no? Y después de ese planteamiento habrá un espacio para corroborarla, ¿no? En el caso de un proceso científico. Pero en este caso, como es un proceso básico, entonces simplemente se genera el proceso de inferencia, la maestra pregunta, ¿no? De repente aquí hay una situación en la cual los chicos pueden inferir, ¿no? Y la inferencia está vinculada justamente a que el niño pueda predecir, ¿no? Una situación en base a lo que observa y también a su propio bagaje, a su propia experiencia. ¿Ya? Entonces ahí tenemos, la respuesta sería la C, que definitivamente hay una hipótesis, hay un planteamiento, hay una situación que imagina Antonia que podría haber ocurrido para que el oso perezoso se encuentre colgado de un árbol, ¿no? Muy bien, no estaba tan compleja esta preguntita. Entonces vamos con otra. A ver, este planteamiento nos va a llevar a dos preguntas, ¿ya? Entonces, leemos bien la primera parte, dice, la docente y los niños del aula de 5 años visitan una feria cercana a la institución educativa. Al entrar al campo ferial, observan a lo lejos los cuadros de un pintor de la zona y le piden a la docente acercarse, ¿no? Nuevamente repito, la docente y los niños del aula de 5 años visitan una feria cercana a la institución. Al entrar al campo ferial, observan a lo lejos los cuadros de un pintor de la zona y le piden a la docente poder acercarse. Entonces, la docente, atendiendo al interés de los niños, averigua el nombre del pintor y luego les propone organizarse para conversar con el pintor Tomás. Si la docente quiere aprovechar esta situación para favorecer la expresión oral de los niños, ¿cuál de las siguientes intervenciones es más pertinente para dicho propósito? Niños, como veo que les ha gustado los cuadros de Tomás, ¿qué les parece si escojo a algunos de ustedes para que lo feliciten a nombre de todo el salón por los bonitos cuadros que hace? Primera opción. Segunda, niños, recuerden que cuando se acerquen a Tomás hay que saludarlo y luego le pueden preguntar sobre lo que les gustaría saber acerca de él o de sus cuadros. C, niños, les voy a proponer algunas preguntas para que
se las hagan a Tomás. Eso nos servirá para conocerlo más y saber acerca de sus cuadros. A ver, 2 minutitos para pensar cuál puede ser la respuesta. Son 7:38, 7:40, podemos ya ir mencionando. Aunque Eva ya está colocando, ¿sí? A ver, vamos pensando para ver cuál podría ser. 2 minutitos para darle tiempo también a las colegas que puedan participar. Muy bien, a ver, ya estamos respondiendo. A ver, acá hay algunas respuestas, dice la B, Jenny, Eva, Sonia, Gladys. ¿Todas coinciden que es la B? ¿Todas B? ¿Por qué? ¿Cuál sería el fundamento? ¿Por qué sería la B? A ver, ¿quién quiere participar? Pueden comentar, colegas. ¿Por qué sería la B? ¿Por qué no la A o por qué no la C? A ver, las escucho. Sonia, Susan, que no han participado. Sonia, Susan, Gloria. Yo opino que es la B, ¿Por qué la B, Gloria? porque si la intención es, dice, aprovechar la situación para favorecer la expresión oral de los niños, y me pregunta cuál es la intervención más pertinente, entonces la B, si bien es cierto, ellas dicen, niños, recuerden que cuando se acerquen a Tomás hay que saludarlo ya. Pero ella le dice, y luego le pueden preguntar sobre lo que les gustaría saber acerca de él o de sus cuadros. O sea, el niño va a tener que él pensar y hacer las preguntas. Ya, aquí, porque está favoreciendo la expresión oral. En la opción C dice, les voy a proponer algunas preguntas para que se las hagan. Ella está pensando, ella le va a dar las preguntas y ellos solamente van a repetir y escuchar lo que les dice, pero eso no va a favorecer la expresión oral de los ¿Por niños. qué?
porque ellos no son los que van a hablar, solamente van a repetir las preguntas que ella les va a dar. Porque dice, en la C dice, les voy a proponer algunas preguntas. ¿Quién propone? Ella. Ellos van a repetir las preguntas y ¿quién va a responder las preguntas? Tomás. Ellos no van a hacer más nada. Y si Dirigir. se quiere favorecer la expresión oral en los niños, tenemos que dejar que los niños se expresen, ¿no? ¿Qué cosa les gustaría saber de sus padres? Ellos van a hacer sus preguntas y seguramente van a repreguntar también. Ujú. Bueno, es mi opinión. Muy bien, gracias Gloria. Recuerden que acá hay algo muy puntual, ¿no? Bueno, hay algo que está ahí, estaba casi cerca, ¿no? Lo que nos decía Gloria. Yo le decía, ¿por qué? Porque ellos solo van a hablar. Y entonces, ¿qué es lo que necesitamos que el niño haga para favorecer la expresión oral? Además de hablar. ¿Qué es lo que necesitamos que el niño haga para favorecer la expresión oral? Además de que él pueda verbalizar, ¿no? ¿Qué más necesitamos que haga? Él piense, Que él arme un discurso oral. arme, exactamente, ¿no? Arme la Preguntas. pregunta, ¿no? Arme Que su haga preguntas. pregunta, la Que organiza. construya un discurso, ¿no? Que construya, que organice sus ideas, ¿no? No es fácil hacer una pregunta. No es fácil hacer una pregunta, ¿no? Hasta a No veces sé para cómo un decirlo, ¿no? adulto, ¿no? Hasta a veces para un adulto es complejo. Entonces, ¿qué es lo que el niño tiene que hacer? Construir un discurso oral. ¿Eso es algo que se ve? No, es un proceso mental, ¿no? Entonces, él construye un discurso a través de ordenar algunas palabras, lo puede hacer en grupo, ¿no? De repente, a ver, ¿qué es lo que quisieran preguntarle? Sobre, y ahí es más, porque la profesora dice, ¿qué es lo que ustedes le pueden preguntar o quisieran preguntarle de él o de sus cuadros? ¿No? Entonces, si fuera solo de él, de repente cuestiones más personales, dónde vive, por qué, ¿no? ¿Por qué trae esos cuadros acá, a este lugar, ¿no? De repente preguntas sencillas. Pero además, ahí ya vamos ingresando a este espacio, que es un espacio más profesional, ¿no? Y entonces los niños se les reta. Ahí la profesora lo que está haciendo es retar a los niños para que ellos construyan un discurso oral. Y esta construcción es mental, es un proceso mental, ¿no? La maestra, ¿cómo orienta? ¿Cómo promueve estas oportunidades? A través de las preguntas, ¿no? La maestra tiene que ser una artista preguntando, ¿no? La maestra genera las oportunidades cuando hace preguntas que retan realmente a que los chicos puedan pensar, ¿no? La mayéutica es una técnica que nosotros tenemos que dominar. Nosotros tenemos que tener muchas preguntas para poder tomar cualquiera de ellas tenemos que estar siempre constantemente entrenándonos en preguntar. Entonces, los niños que desarrollan la expresión oral y que esta expresión además es promovida por la maestra, eh, siempre tiene que ser a través de preguntas poderosas, ¿no? Y lo que necesitamos para que el niño se exprese de manera oral es construcción de discursos en su mente, ¿no? Él tiene que construir el discurso. Ustedes dijeron, no, ahí no va a construir nada, ahí él va a repetir. La profesora incluso hasta le puede decir despacito la pregunta y él la repite, ¿no? Entonces, está desarrollando la expresión oral, está hablando, está verbalizando, pero no está construyendo un discurso. Esa construcción del discurso tiene que ser expresada. Si no, solamente sería una cuestión mecánica y no estaríamos desarrollando la expresión oral. No dice solo la oralidad, sino dice la expresión oral, ¿no? Entonces ahí la respuesta sería la B. ¿Sí? Muy bien.
Entonces, este planteamiento también nos lleva a la pregunta número 20, dice. La docente y los niños del aula de 5 años visitan una feria cercana a la institución educativa. Al entrar al campo ferial, observan a lo lejos los cuadros de un pintor de la zona y le piden a la docente acercarse. Al regresar después de esta visita a la institución educativa, la docente y los niños están reunidos conversando acerca de la visita. Algunos niños comentan que les gustaría pintar un cuadro como los que vieron en la feria y acuerdan realizar dicha actividad. La docente tiene el propósito de aprovechar esa situación para promover la expresión a través del lenguaje gráfico plástico. ¿Cuál de las siguientes acciones es pertinente a dicho propósito? Recordemos que dentro del área, ahí voy a hacer un paréntesis, dentro del área de comunicación tenemos también los lenguajes artísticos, ¿no? Entonces esto corresponde al área de comunicación, ¿ya? Entonces, nuevamente retomamos. La docente tiene el propósito de aprovechar esta situación para promover la expresión a través del lenguaje gráfico plástico, que vendría a ser uno de los lenguajes artísticos, ¿no? ¿Cuál de las siguientes acciones es pertinente a dicho propósito? Si la maestra realmente quiere promover la expresión de los niños a través del lenguaje gráfico plástico. A. Conversar con los niños sobre lo que les gustó más de los cuadros de Tomás y, considerando sus propuestas, elaborar una imagen en cartulina. Luego, invitarlos a seguir los mismos pasos en la elaboración de su cuadro. Esa sería una primera alternativa. Conversar con los niños sobre lo que les gustó más de los cuadros de Tomás y, considerando sus propuestas, elaborar una imagen en cartulina. Luego, invitarlos a seguir los mismos pasos en la elaboración de su cuadro. B. Indicar a los niños que para pintar con témperas y pincel se debe practicar el trazo de líneas rectas, curvas, onduladas, entre otras. Luego de la práctica, proceder a elaborar su cuadro con esos tipos de trazo. C. Entregar por grupos imágenes de los cuadros del pintor y pedirles que las observen. Luego, pedirles que pinten con témpera los recuadros u otras ideas que les provocan las imágenes observadas. Leamos bien el planteamiento de la pregunta y cuál sería el propósito si realmente la maestra pretende promover la expresión de los niños a través del lenguaje gráfico plástico. Vamos a dar 2 minutitos para poder pensar cuál puede ser la respuesta. 7:51, 7:53, retornamos.
Muy bien, ya tenemos algunas respuestas. Hay diferentes respuestas, ¿no? Tenemos diferentes respuestas. A ver, vamos a ver. Participamos primero las colegas que han respondido con la letra A. A ver, pueden dar su opinión. ¿Por qué hemos elegido esta alternativa? ¿Por qué la respuesta A? Nuevamente nos ponemos en... Sí, a Buenas ver. noches, colega. Sí, Sonia, adelante. Bueno, yo he colocado la letra A por motivo de que aquí estamos pidiendo, el propósito es aprovechar una situación para promover la expresión a través del lenguaje gráfico plástico. Entonces, ¿cuál de las siguientes acciones es pertinente a dicho propósito? He considerado la A porque al conversar con los niños sobre lo que les gustó más de los cuadros de Tomás y considerando sus propuestas, elaborar una imagen cartulina. Luego invitarlos a seguir los pasos para la elaboración de su cuadro. El niño al regresar al aula, las maestras siempre preguntamos, ¿qué te gustó? Entonces los niños lo van a expresar lo que les gustó al observar las imágenes. Entonces ellos lo van a realizar, van a utilizar su imaginación y todo lo que ellos vieron lo van a expresar en la cartulina. Entonces ahí ellos ya están utilizando el lenguaje gráfico plástico. Luego invitarlos a seguir los pasos de la elaboración del cuadro. Ahí interviene la maestra. Primero es el niño, luego la intervención de la maestra. Es por ese motivo he escogido la letra A. Muy bien, gracias Sonia. Gracias por tu opinión. Nos dice que primero es el niño y luego es la maestra, ¿verdad, Sonia? Correcto. Sí, porque los otros es indicar a los niños para pintar con témpera, o sea, tú ya le estás dando las pausas a seguir. Entonces, si nosotros queremos promover la expresión a través del lenguaje gráfico plástico, el niño tiene que expresar, el niño tiene que realizarlo. Bueno, esa es mi opinión, no sé qué, si estaré equivocada. Tú Bueno, nos dices que la respuesta puede ser la A, ¿verdad? la respuesta es la A. La A, ya, listo. ¿Alguien más que tenga esta misma respuesta? Eva, María del Pilar, Susan. Bueno, Susan respondió C. Eva y María del Pilar respondieron A. Bien, es la A porque la B dice que la maestra les va a indicar, ¿no? Que para pintar tiene que hacer con témperas, rayas. Entonces ya la maestra está ordenando, ¿no? Lo que van a hacer. Luego la C, entregar por grupo imágenes, o sea, le está diciendo que solamente va a copiar esas imágenes, ¿no? Esa es lo que yo sustento. Sí, yo creo que acá hay una trampita también, ¿no? Hay una trampita para confundirnos. Porque yo marqué la C, porque yo pienso que ahí los niños, al ella darle la témpera, ellos van a expresar, porque aquí bien dice expresar que van a pintar lo que ellos recuerdan u otras ideas que le provocan esas imágenes. O sea, van a hacer volar su imaginación, como se dice, ¿no? No van a hacer, van a hacer su creatividad. Mm, Pero no, no, asemejando de repente a lo que hace el pintor, ¿no? El pintor pinta con témperas, utiliza el pincel, entonces ellos van a hacer no van a hacer una réplica, porque aquí dice que van a hacer algunos recuerdos o sus ideas. En cambio, en la A,
La maestra va a elaborar una imagen con cartulina y los niños simplemente van a copiar lo que la maestra hace. Todos los niños van a hacer lo mismo, nadie va a hacer lo que su imaginación, lo que le lleve su imaginación. En la B, él está también primero dando indicaciones para pintar con témperas, ¿no? Y el pincel, hay que practicar los trazos, la curva, la línea, que eso no es yo creo que eso no era el propósito de la docente, ¿no? Enseñar los trazos, sino darle al niño el material para que demuestre su creatividad. Mm, Yo digo que es la C. Ya, gracias Gladys. Gladys entonces la C. ¿Alguien más que quiera participar? En el análisis está el secreto de las respuestas. Criterial es, ¿no? Criterial, ¿no? ¿Criterial? Estoy de ¿A qué te acuerdo refieres? No, es o sea, en la pregunta dice, como hay un conversatorio Ujú. acerca de la visita, entonces los niños ya comentan lo que le gustaría pintar, un cuadro como lo que vieron en la feria, y acuerdan realizar dicha actividad. Los niños son los que acuerdan. La docente tiene el propósito de aprovechar esta situación para promover la expresión a través del lenguaje gráfico plástico. Entonces, como a los niños les gustan los cuadros de Tomás y considerando las propuestas que ya ellos han dialogado en el conversatorio, elaboran una imagen en una cartulina. O sea, ahí la profesora no le está dando la cartulina. O sea, ahí también hay un truco, también ahí, o sea, te puedes confundir con la A con la C, ¿no? Porque yo también yo puedo poner que es la C. Entonces, luego invitarlos a seguir los mismos pasos en la elaboración de su cuadro. ¿Por qué los mismos pasos? Porque como ellos han observado en realizar dicha actividad, si no hubiese habido una observación de la visita del pintor, hubiese sido otra cosa, o sea, otra situación. Entonces ellos, como ven cartulinas, pueden haber bajado de hojas grandes a tres, ¿no? Y los invitan, o sea, la profesora le da la oportunidad a los niños a seguir los mismos pasos que han observado cuando pintaba el, el artista, ¿no? En este caso, el pintor, ¿no? En la B ya la profesora está indicando que para pintar se utiliza témpera, pincel. Ya le está dando todos los materiales. Y en la C, entregar por grupos imágenes de los cuadros. Ya le está dando también le está dando las imágenes. Solamente el niño tiene que pedir es pintarlo. Que lo puede pintar con témperas, crayolas, con lo que tiene. ¿No? Entonces ahí como que no es. Entonces yo me voy por la A, Ujú. ¿no? Ya Porque entiendo. todo parte al regresar de la visita. Es, hay una conversación, y son niños de 5 años, ¿no? Entonces, si no hubiese habido una conversación, si no hubiese habido una observación, no hubiese habido una visita, hubiésemos marcado la pregunta C, ¿no? Porque yo le puedo decir a los niños, chicos, me fui al mall y había un artista, y yo le doy las imágenes a ellos. O sea, yo le estoy dando todo, como dice en la pregunta, C, los cuadros, o sea, y los observan, ¿no? Entonces a eso yo voy. Me parece a mí que la pregunta es el conversado, que es lo que conversan acerca de la visita. O sea, ahí vienen los saberes previos, ¿no? O sea, la observación. Como usted dice, pues el lenguaje
usted dijo una palabra que es muy fuerte, ¿no? La observación, los esquemas mentales y la comunicación oral. No preguntas abiertas, en este caso sería esquemas mentales, ¿no? Y la comunicación de los procesos, de acá no es de la lectura, sino es una actividad gráfico-plástica. No sé, de repente me equivoque, no sé. Pero sí usted tiene razón, ahí hay trucos ahí. Está entre Sí. la A y la C. Hay un truquito ahí. Ahora les voy a explicar. ¿Alguien más que desee participar? Ya. A ver, vamos a analizar, ¿ya? María del Pilar nos decía que ella analiza que después de la reunión, o sea, después de la experiencia, existe una etapa de asamblea, ¿no? Donde los niños conversan y a partir de esta conversación, ¿no? Tú relacionas, María del Pilar, esta conversación con las acciones posteriores de la docente, ¿no? Entonces, porque la pregunta 20 la plantea así. La pregunta 20 dice, al regresar a la institución, la docente y los niños están reunidos conversando acerca de la visita, ¿no? Entonces, yo diría que por ahí también hay una forma de vincular, ¿no? La pregunta con la respuesta. Entonces, de repente ustedes dicen, como es una extensión, tal vez, ¿no? La respuesta podría ser una extensión de lo que dice la pregunta. Por eso dicen, estamos en un espacio conversando y luego nos trasladamos en la respuesta al diálogo, ¿no? A la asamblea. Yo creo que esa es la primera trampita. Pero la segunda tiene que Profesora, ver... Sí, adelante. profesora, disculpe que le corte. Sí. Aquí en esta parte, si nosotros nos observamos donde dice, algunos niños comentan que les gustaría pintar un cuadro, como vieron en la feria. Acuerdan realizar dicha actividad. Se les gustaría pintar un cuadro como vieron en la feria. Entonces, aquí tendría que indicar a los niños que para pintar con témperas y pincel se debe practicar el trazo en líneas curvas, onduladas, entre otras. Luego de la práctica procedes a elaborar tu cuadro, porque aquí los niños quieren pintar un cuadro como lo que vieron en la feria. Sería ahí, ahí estoy en duda. ¿Ahora cambiaste de respuesta, Sonia, o no? Claro, porque aquí leyendo ya, claro, sí, porque aquí lo que dice que los niños, algunos comentan que les gustaría pintar un cuadro como los que vieron en la feria. Ellos Entonces, ¿cuál quieren sería hacer. para ti? ¿Cuál sería la respuesta? La docente aquí, pues, ay, profesora, me pone entre la espada y la pared, porque aquí es una pregunta porque aquí ya los niños quieren pintar un cuadro, como vieron allá. Entonces aquí no es un cuadro, ¿qué les gustó? No, ellos quieren pintar un cuadro como vieron allá. Entonces, la ve. La ve, ¿qué Ahora ya se piensa? cambió a la B, Sonia. Ajá, y si está mal. No sé, porque aquí Vamos lo dice, transitando, acuerdo. ¿no? De la A a la B y luego a la C. A ver. No, 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 ya, porque aquí ya, Seguimos analizando. porque aquí lo Además dice que estamos, quieren pintar todos primero estamos reflexionando y si podemos cometer el error, para eso claro, está De la los errores se profesora. aprende. Sí, por Claro. supuesto. Claro, para eso es este Y hay, espacio, ¿no? en Para esta poder pregunta dialogar. hay como tres truquitos ahí. Uno que la conversación, otro que te gusta, otro que la actividad, y de frente, porque te pueden decir una expresión a través del lenguaje oral, puede ser, o escrito. que lo Entonces, que acá está pidiendo a través del lenguaje gráfico Buenas plástico. noches. sí. Sí, Diana, adelante. ¿Quiere Sí, buenas participar? noches. Sí. Pero aquí hay que tener en cuenta el propósito de la docente, que dice promover la expresión a través del lenguaje gráfico plástico.
Para que sea el gráfico plástico, tenemos que tener, el niño tiene que ver una imagen, ¿no? Para poder observar y modelar de acuerdo a lo que ve. Para mí es la C. Bien. Ya, muchas gracias, Diana. Ahí yo discreparía, ¿no? Si para promover el lenguaje gráfico plástico hay que ver una imagen, porque ellos ya tuvieron una experiencia. Recuerden que ellos fueron a la feria y observaron los cuadros del pintor, ¿no? Bueno, entonces vamos a analizar esta pregunta. El primer truco es la continuidad en la respuesta en relación a ese espacio de diálogo con los niños. El segundo es, por ejemplo, cuando ustedes, cuando hablamos de lenguaje plástico, gráfico plástico, esto de la imagen también es fuerte, ¿no? Porque nosotros tenemos algunas estructuras, ¿no? Que tal vez nos hacen pensar que para que el niño realmente exprese o use un lenguaje gráfico plástico, tiene que tener, digamos, un primer contacto con alguna imagen, ¿no? Con algo que de repente lo motive o lo estimule a crear, ¿no? Hay una teoría, que es la teoría de Victor Lowenfeld. Ustedes la deben conocer. Él habla de la capacidad creadora. Entonces, la capacidad creadora de nuestros niños no tiene que ver con la copia, no tiene que ver con conseguir un proceso exacto, ni pasos exactos. Simplemente tiene que ver con que los chicos puedan plasmar en un espacio, puede ser una hoja, puede ser una cartulina, puede ser en cualquier tipo de espacio físico, usando, sí, recursos gráfico-plásticos, pueden ser témperas, crayolas, plumones, lo que ellos deseen, plasmar sus ideas. Siempre acuérdense de que cuando hablamos de expresión del lenguaje gráfico plástico, acuérdense de Lowenfeld. Lowenfeld habla de la capacidad creadora del niño. Incluso dice que el niño lo primero que hace son dibujos grandes, ¿no? Que no tienen sentido y que poco a poco estos se van acercando un poco más a una figura humana cada vez más perfecta, ¿no? Pero al inicio él va a hacer todo tipo de experimentos, ¿no? Va a hacer rayas, va a hacer puntos, y esa es su capacidad creadora. Esa es su forma de expresarse. No porque nosotros entreguemos una imagen, pensemos que solamente ahí estamos promoviendo la expresión del lenguaje gráfico plástico. Puede ser incluso sin mirar nada, pero cuando promovemos la expresión de este lenguaje gráfico plástico, cuando entregamos los recursos, que en este caso pueden ser témperas, cualquier tipo de recursos plásticos, ¿no? Témperas, crayolas, masa, incluso si queremos, ¿no? Y cuando les pedimos que ellos creen lo que les provoca, creen lo que ellos quisieran, lo que en ese momento sienten y lo pueden plasmar en un espacio físico, ¿no? En una hoja, en cartulina, en papel, en el piso, en la pared. Entonces, el truco es que a veces, cuando nosotros hablamos de promover expresión del lenguaje gráfico plástico, lo vinculamos a una imagen que el niño tendría que observar, ¿no? Recuerden que eso puede estar, incluso yo diría, miren, si en la C solamente diría, la alternativa podría ser pedirles a los niños que pinten con témperas los recuerdos u otras ideas que les provocan de repente el haber estado en ese espacio de la feria observando lo que hacía el artista. Esa también podría ser una respuesta válida, ¿no? Pero como ahí ya le ponen las imágenes, entonces eso como que nos confunde, ¿no?
Y la pregunta A dice, conversar con los niños sobre lo que más les gustó. Esa primera parte también es atrapadora, ¿no? Porque ahí nosotros decimos, ya, conversamos con los niños sobre lo que más les gusta. Consideramos sus propuestas. Elaborar una imagen en cartulina, bueno, no importa el material que sea, la imagen que ellos deseen, pero esta última parte dice, invitarlos a seguir los mismos pasos contradice la capacidad creadora. Porque la capacidad creadora no tiene pasos. La capacidad creadora tiene que ver, incluso el niño, si quiere, primero puede usar toda la témpera para la hoja y después de repente puede usar otro tipo de material para resaltar esos colores que ha puesto, ¿no? Entonces no existen pasos predeterminados para desarrollar la expresión a través del lenguaje gráfico plástico. La primera, la A, nos dice invitarlos a seguir los mismos pasos en la elaboración de su cuadro. Ahí ya estaríamos quitando la capacidad creadora de los chicos, porque seguimos pasos estructurados, ¿no? Y no podemos, si queremos realmente promover la expresión del lenguaje gráfico plástico, que no solamente es crear alguna imagen o de repente representar nuestras emociones en un espacio físico, no solamente tiene que ver con eso, también tiene que ver cómo uso ese material, ¿no? ¿Cómo lo uso? De repente uso un poquito, de repente uso más, de repente al inicio solamente miro, solamente observo, de repente pongo un puntito, pero ese es el proceso que sigue el niño para desarrollar la expresión de un lenguaje gráfico plástico. Entonces, el proceso que sigue el artista no es el mismo proceso que sigue el niño para desarrollar su capacidad creadora. Cada uno tiene un proceso propio. El desarrollar el lenguaje gráfico plástico, la expresión del lenguaje gráfico plástico tiene que ver con esa apertura, ¿no? Con ese espacio, con esa libertad que tiene que tener el niño para usar los medios, los recursos gráfico-plásticos de acuerdo a lo que les provoca, a lo que sienten, a lo que imaginan y a lo que quieren plasmar. Entonces, la A no es... Una consulta. Sí, adelante, Diana. Pero aquí también tenemos que tener en cuenta las rúbricas en cómo nosotros vamos a poder lograr el propósito, porque claro, en la pregunta A dice conversar y luego dice y nos invitamos, o sea, lo sugerimos, ¿no? Y para poder lograr la rúbrica 4 hay varios indicadores acá que no apuntan, ¿no? No sé si eso se tiene que tener en cuenta para poder lograr la alternativa. ¿Qué dice la rúbrica 4? ¿La tienes a la mano? ¿Qué dice la rúbrica 4? ¿Por qué contradice la rúbrica 4? A ver, lo puedes ir chequeando y luego nos avisas. La A entonces no es, porque la A dice invitarlos a seguir los mismos pasos en la elaboración de su cuadro. Y la capacidad creadora no tiene que ver con pasos estandarizados. Tiene que ver con libertad, con espontaneidad, tiene que ver con el sentido que toma para el niño realizar una creación, que es propia. Así haga una rayita, para él esa es su expresión. Así haga un puntito, para él esa es su expresión. De repente hay otros niños que manchan toda la hoja, esa es su expresión, ¿no? No existen pasos determinados, o sea, no podemos marcar los pasos. Primero cogemos el pincel, luego pintamos así, después pasamos, no, eso ya es otra cosa, eso no es expresión. Eso de repente podría ser uso de una técnica. Ahí ya estamos haciendo otra cosa, ya no es expresión gráfico-plástica, es uso de una técnica, ¿no? Eso ya no correspondería a esto.
La B dice indicar a los niños que pintar con témpera se debe practicar el trazo. Definitivamente la B no, porque la B está más estructurada que la A todavía, ¿no? La B dice trazo, línea recta, curva, o sea, ya les dice todo cómo tienen que hacerlo. Y además que hay que elaborar el cuadro con ese tipo de trazos, no con otros, no con lo que ellos quieran, no con lo que ellos imaginen, sino con los que se están indicando, ¿no? Ahora, la C dice, entregar por grupos imágenes de los cuadros del pintor. ¿Pueden o no entregarle las imágenes? Eso, De repente se las ese es entregan y luego se las piden, o sea, como para que recuerden lo que vieron y luego les piden los cuadros y los invita a pintar lo que ellos les claro, proponen. pero es complementario, ¿no? O sea, es como para atraparnos un poco, pero ¿puede o no pueden estar los cuadros? Eso ya, ese es Claro, un pues. distractor, ese es un Ujú. distractor, ¿no? Pedirles que los observen, porque recuerden que ellos ya tuvieron una experiencia. Entonces, ese es un distractor. Lo primero que dice es un distractor. Luego, pedirles que pinten con témperas los recuerdos u otras ideas que les provocan las imágenes observadas, que a ellos les provocan. Entonces, ahí está la respuesta. Recuerden que la capacidad creadora que se desarrolla en la expresión a través de un lenguaje gráfico plástico, que lo dice bien clarito Víctor Lowenfeld, es libre, es espontánea, no tiene que ver con procesos estructurados. Si ustedes quieren aprender o quieren desarrollar en los niños o quieren trabajar con los niños el uso de una técnica, eso es otra cosa. Ahí no estamos hablando de expresión del lenguaje gráfico plástico, estamos hablando de usos de técnicas, ¿ya? Eso es otra cosa. Muy bien, entonces aquí la respuesta sería la C, ¿ya? Maestra, buenas noches. Sí, Una pregunta. adelante, Patricia. Sí. Sí, esta pregunta es de uno de los exámenes anteriores. Sí, es de la base de datos del ministerio. Okay. ¿Ya? Entonces corresponde al área de comunicación porque el área de comunicación tiene los lenguajes artísticos, ¿no? Insertos dentro de este espacio, ¿no? No solamente gráfico plástico, hay otros tipos de lenguajes también artísticos, ¿no? Vaya preguntita, ¿no? Entonces vamos con la siguiente, ¿ya? Aquí entonces hemos contestado, la 19 y la 20 es desde un contexto de visita, ¿no? Hemos analizado que ha habido un contexto de visita y a partir de ese contexto los chicos han podido vincularse con el desarrollo de su expresión, ¿no? Tanto oral como a través de la expresión del lenguaje gráfico plástico. Acuérdense, expresión, todo lo que es expresión no es estructurado, no es pauteado, no es marcado, es libre, es espontáneo. El sentido que se encuentra en la expresión es para el creador, ¿no? Puede haber el mejor artista, puede ser el mejor artista, el más renombrado, ¿no? Para él, para ese artista, lo que él pinta es su expresión. Para nuestros niños, cuando se convierten en ese artista que quieren desarrollar esa expresión, lo que ellos hagan, lo que ellos plasmen, va a ser su expresión. ¿Ya? El usar de repente seguir un proceso para usar una técnica gráfico-plástica, sí puede estar pauteado, pero para desarrollar la expresión, no. ¿Ya? Entonces, así quedaría esta pregunta número 20. Ahora sí, vamos a acá tenemos también para trabajar en el área de comunicación, tenemos un cuento, ¿ya? Esta también es una pregunta de la base de datos del Ministerio de Educación, ¿no? Esto es algo que se ha planteado también en una de las preguntas. Vamos a leer, ¿ya? Vamos a leer. Dice, la docente y los niños de 5 años leen el siguiente cuento. El colibrí y el incendio. A ver, si prestamos atención porque, por ejemplo, este tipo de preguntitas
así con lectura inicial. Si es posible hay que resaltar, ¿no? Ustedes tienen sus lápices, pueden resaltar, vamos marcando, vamos haciendo pausas, ¿no? Pero vamos concentrándonos mucho para comprender la lectura, ¿ya? Son lecturas cortas, pero que al final con esta lectura se contestan varias preguntas. Entonces, vamos a leer, dice, el colibrí y el incendio. Hace muchos años, los animales vivían felices en un bosque escondido. Cuentan los animales ancianos que en ese bosque una vez se produjo un gran incendio. Y dicen que todos los animales asustados trataban de escapar del fuego. En su carrera por escapar del fuego, jaguar, mono y otros animales vieron extrañados pasar a colibrí en dirección al incendio. Jaguar quiso advertirle del peligro, pero colibrí pasó tan rápido que no pudo hacerlo. Momentos después lo vieron pasar de nuevo volando, esta vez en dirección hacia un lago cercano. Los animales observaron que colibrí llenaba su piquito con 1 o 2 gotas de agua solamente, y que rápidamente derramaba el líquido sobre el gran fuego que amenazaba con destruirlo todo. Fue así que Jaguar pudo observar el ir y venir de colibrí, hasta que se animó a decirle, «Oye, colibrí, ¿qué estás haciendo?» Colibrí respondió, «Voy al agua a recoger en mi pico agua para apagar el fuego». Jaguar quiso hacer entrar en razón a colibrí y le dijo, «¿Cómo crees que con esas gotitas de agua puedes apagar un incendio tan grande?» Entonces, colibrí mirándole a los ojos respondió, «El bosque es mi casa, me alimenta, me protege a mí y a mi familia. Por eso lo estoy haciendo, le estoy agradecido. Si sé que no puedo apagar el fuego solo, pero tengo que hacer mi parte. Jaguar, tú también vives aquí en el bosque. Dime, ¿estás haciendo tu parte?» Y al ver que Jaguar se quedó callado, colibrí regresó a seguir con su tarea. Jaguar, mono y los otros animales se quedaron pensando en lo que colibrí dijo. Luego de un momento se miraron y se sintieron avergonzados. Entonces, Mono bajó de la palmera y corriendo cogió una hoja grande. Fue al agua a recoger agua y rápidamente la arrojó al fuego. Al ver a Colibrí y Mono echar agua para apagar el fuego, Jaguar y los otros animales se fueron sumando a la tarea de apagarlo. Y a medida que más y más animales comenzaban a tirar agua al fuego, este empezó a disminuir y finalmente así lograron apagar el incendio y salvar al bosque. A partir de este texto vamos a responder las siguientes preguntas. A ver, ¿cuál de las siguientes preguntas es pertinente para que los niños identifiquen información explícita en este cuento? ¿Cuál de las siguientes preguntas es pertinente para que los niños identifiquen información explícita en este cuento? A. ¿Qué te parece cómo actuaban los animales cuando escapaban del incendio? B. ¿Qué contaban los animales ancianos sobre lo que sucedió en el bosque? C. ¿Por qué Colibrí quería apagar el incendio del bosque? Vamos a dar 2 minutitos y si pueden capturen esto para dejar en la lectura y ustedes puedan nuevamente, si desean, volver a leer, ¿ya? Entonces, por favor, capturen si pueden esto. Dice, ¿cuál de las siguientes preguntas es pertinente para que los niños identifiquen información explícita en este cuento? Acá tenemos 3 alternativas. Vamos a dejar entonces en el cuento. Si desean pueden volver a leer. No puedo proyectar los dos al mismo tiempo, pero ese es el cuento y la pregunta. O vamos moviendo la pregunta y el cuento. Ya, entonces, aquí, ¿cuál puede ser? Vamos pensando
Vamos pensando cuál puede ser. 2 minutitos. 8:28. Por favor, ¿lo podría colocar en donde la lectura? Cuento. Ya. Y nuevamente podemos leer, sí. Ahora las alternativas, por favor. Ya tenemos 3 respuestas. A ver, si desean participar, adelante. Lo que pasa es que estoy en duda. A ver, Gladys. No, no hay problema. Más bien Mi duda plantea tus dudas. es que la B y la C, Ya. ¿Por qué la B y por qué la C? porque bueno, es que la B también se dice en la historia, ¿no? Que contaban los animales ancianos lo que sucedió en la época. Eso se ve en la historia. Ujú. Y también dice ahí lo que Colibrí, por qué Colibrí quería apagar el incendio, también dice en la historia. Información Claro. explícita, nos pide información explícita. Ambos dicen la historia, pero Mm. miremos lo que dice la pregunta. No, no, Información es... yo creo, Sí, a ver, yo Gladys. creo que es la B porque, porque ahí está la información explícita, está en el texto. Ahí lo dice. El explícito es cuando está en el mismo texto, ¿no? Y el otro es, las otras, la A y la C no, porque están pidiendo opinión, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Cómo actuaba? Es opinión del niño. Eso no está en el texto. Eso está descartado. Y apagar el incendio tampoco está en el texto. Entonces creo que es la B. Gracias, Gladys. A ver qué dice el resto. Iris puso la C. ¿Por qué Iris crees que es la C? Ay, me pasé. Bien, colegas, buenas noches. Yo pienso que es la C porque a través
de lo que el colibrí, ¿no? O sea, empieza a buscar de cómo apagar el fuego, hace reaccionar a los demás animales que también, ¿no? Les hace pensar, razonar que es su casa, donde ellos viven, comen, y que si se quema todo eso no va a haber nada. Entonces, a raíz de eso, todos los animales, ¿no? Deciden apagar y se logra, ¿no? Que el bosque se salve. Gracias, Iris. Muy bien, regresamos al texto, ¿ya? A ver. En la primera alternativa dice, ¿qué te parece cómo actuaban los animales cuando escapaban del incendio? Esa sería la pregunta, ¿no? Eso sería una pregunta inferencial. Ajá. ¿Inferencial o crítico? Hay 3 niveles de comprensión: literal, inferencial y crítico, ¿verdad? Ya, entonces, la primera corresponde a una información explícita o no. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Cuando hay un planteamiento de ese tipo, ¿no? Crítico, ¿A porque él qué va a dar su alude? opinión. A una opinión. Alude a una opinión, ¿no? ¿Qué te parece? Bueno, me puede parecer o no me puede parecer, ¿no? Es mi opinión. Nunca va a ser igual a otra, probablemente. Podemos coincidir o no, pero alude a una opinión. ¿Es explícita? No. La B dice, ¿qué contaban los animales ancianos sobre lo sucedido en el bosque? Dice, hace muchos años los animales vivían felices en un bosque escondido. Cuentan los animales ancianos que en ese bosque una vez se produjo un gran incendio. Y dicen que todos los animales asustados trataban de escapar del fuego. ¿Es explícita o no? Es explícita, ¿no? Está en el texto. Está en el Es texto. literal y está en el texto, ¿no? Literal Y la explícito. C, ajá. Cuando hablamos de información explícita es la información literal, o sea, la que encontramos en el texto. Y la C dice, ¿por qué Colibrí quería apagar el incendio del bosque? Acá sí menciona que Colibrí llevaba en su pico gotas de agua y las esparcía, ¿no? Intentando apagar el fuego. Eso sí dice, pero no dice por qué. ¿A qué tipo de nivel de comprensión alude? ¿Por qué Literal Colibrí quería? sería. No, perdón, inferencial. Inferencial, ¿no? Inferencial, ¿no? No Porque está aquí ahí, pero tendría que se haber una puede decir. hipótesis, una deducción, ¿no? De parte del niño tendría que haber una deducción. Entonces, ¿cuál es explícita? A La ver. B. La B es B explícita. de botella. B de bueno. ¿Por B qué de es bueno. explícita? Porque está en el texto. Lo podemos leer, ¿no? Entonces ustedes regresan a su texto y revisan. ¿Ya? Sí se entiende esta, ¿no? Está... Maestra, en el caso fuera implícita. Explícita e implícita. La implícita es que está dentro también, implica lo mismo, ¿no? Explícita e implícita. Ambas son literales. Ambas corresponden dentro del texto, ambas son literales. Estamos hablando de niveles de comprensión del texto. Maestra, ¿y la diferencia nos podría explicar entre las dos? No. No existe diferencia, o sea, ambas están. Es como sinónimo. Explícita e implícita están dentro del texto. Ambas. Porque en preguntas, en exámenes anteriores ha venido así estas preguntas similares, ¿no? Sobre la información explícita y en otras información implícita. Por eso es la pregunta. Si podemos Claro, ver. cambia el término para, digamos que son como distractores, ¿no? Pero no es que sean diferentes. Lo explícito es lo que vemos y lo implícito está dentro, ¿no? Lo explícito es lo que se ve.
y lo implícito es lo que está dentro, implícito, ¿no? ¿Ya? Ambos entonces corresponden a nivel literal, ambos. Lo implícito también se lee. Está Se dentro, sobreentiende. está Eso dentro. es Lo explícito se ve, claro, lo explícito ustedes lo pueden leer en el texto. Si regresamos al texto lo vemos. Dentro, y lo implícito o está sea, dentro. dentro, pero, o sea, no es necesario que esté escrito para que sea implícito, esto sobreentiende, entonces podría ser una inferencial. No, 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 no. Lo inferencial tiene que ver con una deducción, ¿no? Lo Ya, entonces inferencial, son literales, las dos son así literales. es, las dos son literales. Ok. Las dos son literales. Lo con una imaginación, con generar una ¿Internet o se ha congelado? Se congeló por un rato. Parece que su internet de la maestra está fallando. Esta pregunta no me ha quedado clara. Explícito, implícito, los dos Y ahí son un poco de literales. duda. Bueno, Tenemos lo que que yo he averiguar. estado investigando es que las implícitas no las encuentras de manera directa. Las explícitas sí se encuentra de manera directa. Habría que analizarlo, ¿no? Volverle a decir a la maestra. Que nos explique un poquito. Si yo estoy entendiendo que explícito sería literal, ¿no? Está, lo ves, lo lees. Es lo que ha dicho. Exacto, las que vas a encontrar Ya. en el texto. Implícito, Así. ya, ¿no? Implícitas es de manera indirecta, algo así como que una de las colegas decía, ¿no? Lo va Las a deducir. inferenciales lo va a Sería deducir. un Algo así. inferencial, ¿no? Pero la Busquen profesora ahorita en dice, el Google, a ver, busquen vamos en a ver. el Google, ajá. Y le preguntamos, ¿no? Le preguntamos también. Parece que se quedó sin internet la Miss. Me confundí. A ver, avanzamos. Colegas, Sí, lo que es implícito, bueno, he buscado, es cuando la información contenida en él requiere ser interpretada para poder comprenderla en el mensaje de un texto. eso Y lo sería implícito. Implícita, ¿verdad? y lo explícito es cuando la información que esté, la En in- el texto. es cuando la información que esté contenido no requiere de interpretación. Se ve y lo lees. Ahí está, ¿no es Claro. cierto? La Ujú, explícita se ve y lo lees en el texto. ujú. Está en el texto. Y la Ya. implícita es la que tienes que deducir, algo así como decía la información, de manera Cuando la, indirecta. cuando la Pues eso información sería una inferencia, ¿no? Sería Algo inferencial. así, sí. Por eso les digo, busquen en el Google. Yo también estaba leyendo algo así, por eso me quedé con duda, por eso le preguntaba. Vamos a preguntarle porque la Miss le escuché que dijo que explícito e implícito los dos son literales. Ajá, ¿O los me dos están equivoqué? dentro del texto. No, sí, pues, Uno se pero lee y se búscalo ve, ahorita. A ver, y vamos a el ver. otro, lo implícito, no se comunica. La explícita es la que está, la que figura en el texto. ¿No? Se ve y se Claro, lee. se lee y se ve. Ajá, lo Y lo encuentras, lo implícito, encuentras. ajá, y lo implícito, lo que dijo la maestra es que está dentro del texto, pero no se comunica. Algo así lo entendé. Es algo directo. Ahí hay un poquito de... Ahorita de Acá nuevo. dice, incluido en otra cosa sin que ésta lo exprese. Ese sería como lo deduzco, ¿no? Que es algo así. Según RAE, implícito significa incluido en otra cosa sin que ésta lo exprese. Es lo implícito, diga. Ujú. Lo Mm, implícito, ¿no? Como ella dijo, está dentro. O sea, no se ve. Si está dentro, no lo veo ni lo leo. Lo deduzco, ¿no?
pero no es literal, entonces. No es literal. No está en el contexto, ¿no? Está en el contexto, pero no, claro, pero para Está en deducir, ¿no? para Para deducir, deducir. pero confunden, ¿no? Pero ahí están Sí, preguntando si es que explícito. nos aclare bien, porque si no, es- Claro, porque en el examen te ponen ahí los niveles de escritura, pero de comprensión, ¿no? Será ahí del Zoom, ¿no? Sí, colegas, por ejemplo, acá he buscado de implícita, hay un ejemplo que sí dice, si yo te digo abre la ventana, el mensaje lleva implícita la información de que la ventana está cerrada. Si te digo abre más la ventana, lo implícito es que esta está abierta, pero no de todo. O sea, está Mm, dentro de, o sea, tú lo el- ves como dijo. está dentro del texto. Ajá. Se ¿cuál es? sobreentiende, ¿no? Se sobreentiende. Por eso es que es criterial, porque está dentro del texto, pero claro, que se sobreentiende, ¿no? No está textualmente Claro, ahí escrito, pero se sobreentiende. se sobreentiende, entonces no sería literal. Ahí tengo también un Sí, poco de confusión. sí, sí, Diferencial. Sería cosa de literal, sí averiguar. sería literal porque está dentro del texto. No, literal es cuando tú lo lees, así como los ancianos dijeron, ese es literal. Pero cuando dice que se sobreentiende, que la ventana está un poco abierta, pero que se sobreentiende que está más abierta, entonces no está escrito, pero Es- ahí se está, pero es sobreentiende que eso es. implícito. Ujú. Pero bueno, Se fue la misma. después internet. Ya son un cuarto para las 9 y no. Colegas, A ver, eh, la profesora Jessica me informa que le sacó el Zoom. En estos momentos está retornando, por favor. Un minutito. Ya, Raimi, profesor Raimi. Esperamos. ¿Cuánto falta? Colegas, encontré la diferencia y aquí, a ver, los voy a leer ya. Ya, Ya, A ver, o sea, tenemos que apoyarnos también, ¿no? Porque si no, ya, aquí está. aclararlo. Información explícita. El emisor transmite la información de forma directa, o sea, está en el texto. Es decir, información que se encuentra textual, ¿no? En la lectura, está en el texto. La información implícita, ideas que el emisor no transmite de forma directa, no está en el texto, ¿no? El texto no da la información directa, sino que entrega pistas para encontrarla. O sea, no está de manera directa, Claro, ¿no? Entonces, Sí, ajá. para darnos cuenta, por eso una de las coleguitas decía, lo voy a deducir, ¿no? Sí, lo que más o menos Esas son las implícitas. implícitas. Se sobreentiende, lo puedo Sí, deducir. Como dijo el ajá, ejemplo de compañera, ¿no? Si te digo, abre la ventana, es porque está cerrada, aunque no me lo diga. Y si dice, abre un poco más, quiere decir que está abierto un poco, ¿no? Pero hay que abrirla más. claro, se Eso claro, está sobreentiende, ¿no? implícito, ¿no? Eso sería ajá. implícito. Ujú. Las explícitas están en todo el texto, pues, figuran en el texto. Pura, ¿no? Ajá. Ahí está. Un poquito más claro, ya está. Gracias. A ustedes también, colegas. Esperaremos un poquito. sí, pero la duda sería ahora si es literal o que
Colegas, la profesora Jessica tiene problemas de red, no puede reincorporarse a la sala, entonces me pide que la próxima semana que nos toca con ella, lo recuperamos los 15 minutos que quedó pendiente. Entonces la disculpa del caso de nuestra parte como institución, y también le trasladamos la disculpa de la profesora Jessica, que justo me dice que estábamos en un punto donde había mucha controversia, entonces lo vamos lo vamos a detallar en nuestra próxima clase. Bueno, entonces estaríamos llegando a la parte final, estimados colegas, de esta noche académica, siempre invocándoles a que sigan preparándose porque ya estamos exactamente a un mes de rendir nuestra prueba única nacional para el ascenso de escala magisterial.